Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Pioneros Adventistas. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes el estudio de un hermano de Argentina llamado Mauricio López, a quien le mando mis saludos, mis respetos y mi admiración, mi cariño como hermano y amigo. Él pertenece al canal que se llama Verdad Presente, Verdad Eterna, que los invito a visitar porque en ese canal se van a encontrar con mucho material y mucha luz y mucha verdad. Espero que el trabajo que el hermano está realizando también sea para ustedes de edificación como lo ha sido para mí. Hoy vamos a realizar junto con el hermano que les acabo de mencionar una tarea bíblica y una responsabilidad bíblica que Pablo nos lega a través de Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, que les paso a leer. Dice la palabra del Señor: y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los simples. El concepto simple o los simples en la Biblia se refiere a las personas que componen el pueblo de Dios, pero que por su humildad no han tenido oportunidad alguna de estudiar las Sagradas Escrituras y que son los cuales mayormente son engañados por los falsos maestros o los fariseos modernos. Hace un par de días hice una temática o un estudio bíblico referente a los fariseos de ayer y de hoy. ¿Cómo los podemos identificar? Y la característica más presente o la que más resaltó Jesús, según Mateo 23, era la hipocresía. Pero como vimos a través de la historia, los fariseos se levantaron como una alternativa más pura o más santa en contra de los saduceos, que era el status quo o la aristocracia del templo, los levitas. Podríamos decir que los saduceos de hoy son aquellos que dirigen a la iglesia adventista desde los templos, como personas como Ted Wilson, Gaune Diop y todos aquellos pastores adventistas que a través del desarrollo de su profesión pueden llegar a los puestos más encumbrados de la iglesia adventista, llegando a ser presidente de la conferencia o de conferencia sudamericana, europea, etc. Esos son los príncipes de Israel. Y la historia nos muestra que es una semejanza a los saduceos de antaño. Así que los fariseos, como lo vimos en los estudios anteriores, se levantaron como una alternativa y una respuesta a la apostasía de los saduceos o de los dirigentes levíticos del templo. Así también hoy en el pueblo adventista hay saduceos en los templos, pero también hay fariseos que nos invitan a salir del templo, que nos invitan a salir de la autoridad de los saduceos y nos llaman a participar con ellos en sus sinagogas para enseñarnos lo mismo que nos enseñan los saduceos en los templos: teología y apostasía y filosofía humana, pero sobre todo el ataque al Evangelio de Cristo y ecumenismo. Hoy los fariseos del sostén propio adventista, tanto pastores como laicos, se están levantando para atacar el Evangelio, tanto los trinitarios como no trinitarios, tanto los adventistas historicistas o mal llamados adventistas historicistas, como los adventistas evangélicos, que han adquirido o que han tomado la verdad del Padre y del Hijo, llevándola a un extremo fanático y llegando a negar la existencia del Espíritu Santo algunos y sobre todo la divinidad de Cristo. Y eso yo ya lo vi con un hermano antiguo en el mundo adventista, chileno, que lamentablemente perdió toda su fe y se fue a engrosar el número de los apóstatas que abandonaron la fe en los testimonios de la N.G. de White y también en el juicio investigador, como las demás doctrinas adventistas. Y por supuesto, negando también las interpretaciones de las profecías y de la Biblia que Dios nos legó a través de los pioneros.
Hoy también, gente en el sostén propio y en el grupo de los llamados del Padre y del Hijo están atacando la divinidad de Jesús, entre los cuales encontramos al pastor Carlos Cabello, o más bien al teólogo Carlos Cabello, porque entendamos que ser pastor no es ser teólogo. Pastor es tener el carácter de Cristo y pastorear y guiar a las almas. Aquellos que solamente predican son teólogos y charlatanes. Más que eso no son. Un pastor verdadero es aquel que todos los días se preocupa por las almas y las guía a Cristo como su pastor. Y también encontramos al amigo Emanuel Vallejos, quien engaña a la gente haciéndoles creer que es apartado de las raíces hebreas, pero ha vuelto al adventismo trayendo muchos vicios y mucha apostasía que aprendió entre la gente de raíces hebreas. Así también hoy se está realizando una campaña a través de un canal llamado Clamor de Medianoche, en el cual yo participé el año pasado, y es por eso que yo quiero desmarcarme de esta gente, de estos hermanos, porque se han apartado de la verdad presente, del Evangelio eterno y del movimiento adventista pionero, llevando a la iglesia adventista también a la apostasía de igual manera que la corporación, y enseñándole a muchos hermanos que yo conozco y a muchos hermanos que les tengo mucho cariño, falsas doctrinas, principiando en el tener que guardar las fiestas ceremoniales para ser salvos o limpios, o también la idea de que Jesucristo es un Dios menor que el Padre, porque es el Hijo de Dios. Así que estos hermanos finalmente están creyendo igual que los trinitarios corporativos, y están creyendo en una Trinidad católica que está ligada al unicitarismo. Si bien la Biblia nos dice que hay un Dios verdadero y eterno, el Padre, y un Señor Jesucristo, eso no tiene nada que ver con que la Biblia nos diga que Cristo no es Dios o que es un Dios menor. Porque el mismo Pablo nos dice en la Escritura, en sus epístolas, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Así también, el maravilloso libro de E.J. Waggoner, Cristo es su justicia, nos dice Cristo es Dios y nos da muchos argumentos bíblicos. Así también el Espíritu Profecía nos deja claro que Cristo es Dios y que podemos adorarle y que eso no escatima una falta para con el Padre. Así que estos falsos ministerios de sostén propio que se dicen del Padre y del Hijo no son más que parte del movimiento fanático de los antitrinitarios, que están más mezclados con los evangélicos y pentecostales que con los verdaderos adventistas, que son nuestros pioneros. Es por eso que estos grupos presentan características futuristas. Ellos colocan muchas profecías ya cumplidas en el pasado, en el futuro. Y también enseñan a la gente a guardar las fiestas ceremoniales. Así como hoy en día, a través de esta campaña que están realizando en este canal de Clamor de Medianoche, el pastor Carlos Cabello está enseñando abiertamente, igual que Eugenio Alejo, de Clamor de Medianoche, que Cristo es un Dios menor. Y eso es apostasía. Y es un gran peligro para tu alma, adventista del séptimo día. Jesucristo dice en el libro de Juan a los fariseos de aquel entonces y a los fariseos de hoy, incluyendo a los testigos de Jehová, que niegan que Cristo es Dios por ser el Hijo de Dios, que si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, versículo 24. Dice Juan 8, 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así también el amigo Emanuel Vallejos, igual que los fariseos de antaño, muestra un ecumenismo antojadizo, porque estos hermanos del Padre y del Hijo, Clamor de Medianoche, Carlos Cabello y Emanuel Vallejos, se levantan para atacar a la corporación adventista porque son trinitarios, pero se unen con apóstatas salidos de la corporación como Natanael Baloyes, conocidos por muchos de nosotros
como un grandísimo apóstata que se ha apartado de las verdades adventistas y que incluso ha desechado a la hermana White, uniéndose con el ex pastor adventista español Óscar Sandes, los cuales, a la muerte de Maradona, estaban enviando a Diego Maradona al cielo, pues estas personas participan de las doctrinas católicas universalistas, en las que creen que todo el mundo será salvo. Así también podemos ver en un video a Nathanael Baloyes atacando la verdad presente del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, en el cual demanda al mundo la obediencia al sábado y a la ley de Dios. En este video, él enseña que no es necesario guardar el sábado para ser salvos, presentándonos Baloyes un mensaje típico del mundo evangélico, pentecostal y babilónico. Gracia barata, donde se enseña que no es necesario guardar la ley para ser salvos, pero en realidad es un juego gramatical. Y eso es un gran error, porque la salvación que Cristo nos ofrece a través de las Escrituras es que Cristo nos salve del pecado, que es infracción de la ley, y de quebrantar su santo sábado. Así que cuando vemos a Emanuel Vallejos uniéndose para hacer video junto con este apóstata del adventismo, Nathanael Baloyes, Emanuel Vallejos está dando un mal ejemplo y yendo en contra del Evangelio y de las Escrituras, que Cristo nos ha legado a través de su discípulo amado, Juan. En 2 de Juan, capítulo 2, en los versículos 9 al 11, las Escrituras nos dice lo siguiente: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. 2 de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Así que el amigo Emanuel Vallejos y todos aquellos que le siguen, e incluso los que le rodean en estos grupos de Clamor de Medianoche o Carlos Cabello, incluso Daniel Cúcaro, participan de las malas obras al unirse con aquellos que se apostatan o se apartan o se rebelan del Evangelio, del mensaje de los tres ángeles, y se apartan de nuestra iglesia adventista, e incluso de los testimonios y de los pioneros. ¿Y por qué lo hace Manuel Vallejos? ¿Por qué se reúne con Baloyes? Porque él también tiene el mismo espíritu ecuménico y también apóstata, que lo llevan a apartarse del mensaje que Dios nos dio a través del ángel de White, de los pioneros, y como ustedes pueden ver, de la misma Biblia, colocando la justicia y la mente humana por sobre la revelación de Dios y uniéndose en su justicia propia con aquellos enemigos del Evangelio y de la iglesia adventista, como Nathanael Baloyes. Vamos ahora entonces a permitir que nuestro hermano Mauricio López, del ministerio y del canal en YouTube, Verdad Presente, Verdad Eterna, nos explique por qué estos hombres, por qué estos hermanos que se han apartado de la fe adventista, hoy están enseñando que Jesucristo es un Dios menor o que no es Dios, porque es el Hijo de Dios. Contradiciendo las Escrituras, nuevamente, porque Juan, en Juan capítulo 5, versículo 18, nos dice que Jesús es igual a Dios porque es el Hijo de Dios. El ser Hijo de Dios lo hace igual a Dios, no lo hace menor a Dios. Eso no es bíblico y tampoco lo aprueba el Espíritu de Profecía, y como lo vamos a ver en los estudios que vamos a realizar de ahora en más, los pioneros ni Jones ni Waggoner. Vamos entonces con nuestro hermano que nos va a presentar esta temática. Una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencia de origen satánico, a través de las cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró: yo y el Padre, uno somos. Al culminar este estudio, aconsejo volver a leer esta cita de introducción
para comprender cómo Dios continúa advirtiéndonos de la obra de engaño de Satanás. Repaso histórico de cómo la doctrina que hace de Cristo un Dios menor comenzó a difundirse entre adventistas no trinitarios. En este estudio presentaremos qué creen y por qué llegaron a creer esta antigua pero modernizada doctrina, la cual se ha convertido en el fundamento de toda reinterpretación en las creencias de muchos adventistas que abandonaron la falsa doctrina trinitaria. Estos adventistas no trinitarios abandonaron esa doctrina satánica para postular con el tiempo otra igualmente apóstata, convirtiendo a Cristo en un Dios inferior a su Padre, contradiciendo las revelaciones inspiradas y tergiversando las mismas, acomodando toda lectura y razonamiento a su nueva doctrina, para justificar su desprecio por nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por el cual fuimos creados y redimidos en unidad con su Padre. La pregunta es, ¿por qué se han desviado no solo de las claras enseñanzas de la Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía, al punto tal de creer que Cristo es un Dios menor? Esta pregunta tiene, como toda apostasía, varias respuestas, y considero que es tan importante exponer no solo qué creen, sino también por qué lo creen y cómo llegaron a creerlo. Lo primero que debemos saber es que, aunque salieron del adventismo trinitario, nunca salieron de algunas de las doctrinas contradictorias sobre Dios que la Trinidad corrompió sobre todo lo revelado en el adventismo. El adventismo moderno plantea un Dios en tres personas que son un mismo Dios, y confusamente también creen y enseñan que en esa deidad existe un primero, un segundo y un tercero. En ese concepto del Dios triuno, plasmado en las primeras 5 doctrinas del adventismo. Al rechazar la falsa doctrina trinitaria, rechazaron también el concepto de tercero, no así el del primero y segundo. Y a lo largo del tiempo fueron afirmando esa enseñanza de la Iglesia Adventista, que el Padre es el primero y Cristo el segundo, aunque en ningún lugar lo enseña la Biblia ni el Espíritu de profecía, ya que ambos afirman que el Padre y su Hijo son uno. Aquí están resumidas las 3 creencias que tienen como único fin intentar demostrar que Cristo, como Hijo de Dios, es menos Dios que su Padre. Veamos cuáles son. Primero, creen que Dios es uno y que ese Dios es solo el Padre. Segundo, creen en un único Dios verdadero, el cual solo es el Padre. Y tercero, creen en Cristo como Hijo de Dios, pero solo como evidencia irrefutable de su posición inferior como Dios ante su Padre. Esta comprensión de Dios se fue desarrollando con el tiempo y los caminos doctrinales que tomaron. Esos caminos, sumado a lo que jamás abandonaron de las doctrinas contradictorias de la Iglesia Adventista sobre Dios, de un primero y un segundo, se resumen en estas 3 creencias que desarrollaremos. Como mencionamos, transcurrió algunos años del alejamiento del adventismo trinitario, de lo cual soy testigo presencial. Muchos de estos adventistas tomaron el camino de negar el espíritu de profecía, al adoptar una reivindicación del judaísmo en sus doctrinas y rituales de adoración, al extremo de creerse ellos judíos literalmente, guardando fiestas abolidas y adoptando costumbres judías en su aspecto exterior, con acciones como dejarse la barba y ungirse con aceite como acciones de fidelidad a la Biblia, ya que se consideraban a sí mismos parte de un grupo selecto de 144.000 sacerdotes levitas modernos. Sin olvidar que también llevaron su locura espiritualista hasta el mismo idioma hebreo, presentándolo como una creencia esencial para la salvación,
al punto tal, por ejemplo, de enseñar que llamar a Cristo con el nombre Jesús era llamarlo perro o cerdo, o decir Dios y no Elohim era blasfemar su nombre. Dicha reivindicación generó mucha división en quienes habían abandonado el trinitarismo, y mucho más en este grupo en particular, que por situaciones confusas más ligadas al liderazgo de dicho movimiento que a las doctrinas que compartían, después de algunos años, muchos abandonaron dicha reivindicación judaizante, no sin antes haber hecho un gran mal a Cristo y su Evangelio, el cual, hasta el día de hoy, continúa su influencia en muchos que siguen esas enseñanzas como verdad irrefutable. Pero como dijimos, abandonaron dicha creencia, aunque de una forma no cristiana, para quien dice reconocer su error, sin ninguna declaración pública de reconocimiento de su apostasía para el bien del prójimo al que habían dañado con sus enseñanzas, borrando todo lo posible de los registros en video y estudios que hicieron durante años para argumentar su doctrina judaizante, y comenzaron nuevamente a hacer videos citando el espíritu de profecía, como si nunca hubiesen creído dicha apostasía. Claro que cuando digo que abandonaron dicha creencia, claramente es un decir, ya que decir volver a creer en el espíritu de profecía, actuando como actuaron y enseñando lo que hoy enseñan, es nunca haber abandonado nada. Solo mutaron, adaptando sus antiguas creencias, forzando ahora satánicamente los mensajes inspirados y haciendo una fusión de creencias para enseñar lo que nunca abandonaron. Algunos de estos grupos tienen aspectos fáciles de identificar, porque constantemente están reivindicando ritos y costumbres abolidas que son propias del judaísmo, como por ejemplo, guardan fiestas ceremoniales que señalaban al Redentor del mundo, las cuales fueron cumplidas con el sacrificio de Cristo, y las enseñan como condición de obediencia a la misma altura de los 10 mandamientos. Hacen y enseñan estos razonamientos corrompiendo lo escrito en el espíritu de profecía, para inducir la idea que Elena White creía como ellos, sin olvidar que enseñaron durante los años en el judaísmo que Elena White era falsa profeta de Dios. Indudablemente, ser de alguna forma creadores y promotores de una doctrina como esta fijó más profundo en sus mentes la idea que sus propios razonamientos son una verdad incuestionable. La doctrina que enseña que Cristo no es Dios como el Padre, que llevó a Israel a ser desechado como pueblo apartado de Dios, fue por creer ellos que sus razonamientos sobre Dios eran verdad absoluta, al punto tal de perseguir y matar a Cristo por ser Dios, ya que es importante entender que esa fue la causa por la que Cristo fue perseguido y crucificado. Leamos. Al pedido de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, pudo contestar, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre uno somos. La gran acusación de los fariseos contra Jesús era, tú, siendo hombre, te haces Dios, y por esa razón procuraban apedrearlo. Cristo no buscó excusas para esa supuesta pretensión de su parte. No dijo a sus acusadores, me entendiste mal, no soy Dios. Estaba manifestando a Dios en la humanidad. Sin embargo, él era el más humilde de todos los profetas y ejemplificó en su vida la verdad, de que mientras más perfecto sea el carácter de los seres humanos, más simple y humilde serán. Al leer las inspiradas palabras del espíritu de profecía, podemos ver cómo Cristo exponía no solo su relación parental con su Padre, también qué significaba esa relación, la cual entendieron perfectamente los fariseos y por esa razón intentaban matarlo, hasta que tristemente para ellos como pueblo lo consiguieron. Cristo, aunque tenía nuestra naturaleza humana con todas sus limitaciones, tenía pleno entendimiento de su naturaleza divina, y esa naturaleza divina implicaba su igualdad y unidad como uno
con su Padre. Cristo declaró ser el Hijo de Dios, y los fariseos entendieron claramente cuál era la declaración de Cristo, la de ser Dios. Y es ese el fundamento del rechazo de Cristo. Israel no aceptó que Dios pudiese tomar nuestra naturaleza, pero sí entendían perfectamente que decir ser hijo literal de Dios era ser Dios. De la misma forma, estos grupos y personas reivindican hoy dicha negación judaica sobre Cristo, aceptándolo solo como Hijo de Dios, pero no como verdadero Dios. Porque creen, como dijimos en una de sus creencias, que ser hijo es una cualidad de inferioridad. Y lo hacen resaltando desmedidamente la condición de Cristo como Hijo de Dios, como una realidad que en sí misma debe ser entendida como evidencia de inferioridad ante su Padre. Algo para aclarar sobre la palabra Dios es que dicha palabra es intercambiable cuando se habla del Padre y su Hijo, y se refiere tanto a lo que es Dios en el sentido más perfecto de su naturaleza, Dios es amor, como también a la expresión de su naturaleza como ser divino, Dios es todopoderoso. Para permitir que Dios mismo nos revele esta verdad, leamos una cita inspirada donde la palabra Dios es intercambiable entre el Padre y su Hijo. Dios es uno con el Padre, pero Dios y Cristo son dos personas distintas. Lean la oración de Cristo registrada en el capítulo 17 de Juan y encontrarán este punto claramente presentado. Cuán fervorosamente oró el Salvador para que sus discípulos pudieran ser uno con Él, así como Él era uno con el Padre. Al leer esta cita inspirada en comparación con esta doctrina que hace de Cristo un Dios menor, según estos autodefinidos pastores, ministros o presentadores de la verdad presente, podemos tristemente, pero claramente ver la inductiva e irracional manipulación que constantemente hacen cuando leen el espíritu de profecía, del valor que le dan a la palabra Dios cuando señala al Padre y el disvalor cuando la palabra Dios señala a Cristo. Leamos otra cita. La obra de Cristo consistió en revelar al Padre como un ser misericordioso, compasivo, lleno de gracia y de verdad. El unigénito Hijo de Dios disipó la sombra infernal con que Satanás había rodeado al Padre y afirmó: yo y mi Padre uno somos. Miradme y contemplaréis a Dios. Las palabras inspiradas nos recuerdan qué significa la declaración de Cristo, ser uno con el Padre. Más allá de su unidad en naturaleza con nosotros, Cristo es Dios. Al contemplarlo, es contemplar al Padre, porque Él es igual al Padre, la misma imagen de su sustancia. Sus palabras son: miradme y contemplaréis a Dios. La única revelación de distinción entre el Padre y su Hijo es que son dos personas distintas. Ninguna característica como seres divinos los distingue. En amor, naturaleza, carácter, designios, propósitos, poder o autoridad, son un solo Dios. Quería también en este estudio dar un ejemplo de la conductista y maliciosa enseñanza que también implica que Cristo, por ser Hijo de Dios, es menos Dios que su Padre, utilizando la condición de pecado de la humanidad para justificar lo injustificable. Primero expongamos lo que creen. Razonemos lo siguiente. Quienes niegan a Cristo igual al Padre dan este ejemplo. Dicen que un hijo humano está bajo la autoridad de su padre humano, porque su padre es mayor que su hijo. Esta comparación se enseña como una evidencia de la relación entre Cristo con su Padre. Pero esa sujeción, como dijimos, de un hijo sobre su padre, es por la condición de pecado de la humanidad, no por ser un mandato de Dios dado antes de la caída del hombre. Antes del pecado, todos eran iguales, y después de la caída también lo siguieron siendo. En ningún lugar en las Escrituras se enseña que la condición de padre de alguien lo hace superior a su hijo,
El mandato de obediencia fue puesto por la condición pecaminosa del hombre, y la obediencia de un hijo a su padre jamás debía ser causa de opresión del padre. Ambos son hijos de Dios, y ambos, sin distinción de tiempo de nacimiento, debía procurar el respeto y el cuidado mutuo. Otra cosa importante para razonar sobre este ejemplo malicioso, para inducir la creencia que Cristo, por ser hijo, es inferior a su Padre, es entender que todos los hombres nacen con la misma naturaleza, todos son seres humanos, y no existe ningún texto que indique que el hombre, por ser padre, tiene una naturaleza superior a su hijo. Es como razonar irracionalmente que ser padre lo hace a un hombre más humano que su hijo. Este es el principal razonamiento cuando enseñan que el Padre es más Dios que su Hijo. Pero Cristo tiene la misma naturaleza que su Padre. No tiene una naturaleza inferior. Bueno, ese despreciativo argumento enseña que para estas personas existe una naturaleza inferior en Cristo. Otra de las creencias que señalamos para estudiar y razonar es que no existe ningún texto que enseñe que Cristo no es Dios verdadero como su Padre. Todo lo contrario. Existen muchas declaraciones inspiradas que manifiestan que Cristo es Dios igual al Padre y único Dios verdadero como su Padre. Pero el término único Dios verdadero se lo atribuyen solo al Padre, utilizando Juan 17:3, única cita en toda la Biblia que usa ese término, la cual es una oración de Cristo como hombre, obediente y dependiente a su Padre. Esa cita, y perdón el término, es usada como caballo de batalla para justificar su concepto de Cristo inferior. Pero su falta de estudio, o mejor dicho, su incapacidad de enfrentar esta otra cita, hace que jamás hablen de ella, ya que derrumba toda su doctrina blasfema sobre Cristo inferior. La cita a la cual me refiero, y que demuestra que tanto el Padre como su Hijo son único Dios verdadero, es el resultado de lo que Elena White transcribió sobre el pensamiento de los redimidos sobre Cristo. Debemos entender que Elena White jamás hubiera escrito algo de Cristo o sobre Cristo que ella misma no creyera. Leamos la cita. Los redimidos encontrarán y reconocerán a aquellos cuya atención dirigieron al ensalzado Salvador. Qué bendita conversación tendrán con estas almas. Yo era pecador, dirá alguno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y tú viniste a mí y atrajiste mi atención al precioso Salvador como única esperanza mía. Y creí en Él, me arrepentí de mis pecados y me hizo sentar con sus santos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otros dirán, yo era pagano en tierras paganas. Tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo encontrar a Jesús y creer en Él como único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvo, eternamente salvo para contemplar siempre a aquel que me amó. Entonces lo veía únicamente con los ojos de la fe, pero ahora lo veo tal cual es. Puedo expresar ahora mi gratitud por su misericordia redentora, aquel que me amó y lavó mis pecados con su sangre. Depende de nosotros rechazar o aceptar las inspiradas palabras de la mensajera de Dios, quien en forma simple y clara nos enseña que Cristo es tan único Dios verdadero como su Padre. Y además, si creemos realmente que fue inspirada, dejó registrado no solo su propia creencia, sino que los redimidos fueron salvos por creer en Cristo como único Dios verdadero. Nuestro estudio y creencias no debe estar basado en citas específicas, sino en la totalidad de la revelación inspirada sobre un mismo punto. Con esto en mente, permítame mostrar algunas citas más para que las estudiemos y podamos unir revelaciones y entender cómo el término único Dios verdadero se refiere también a Cristo en otros pasajes del relato inspirado. De este modo, entonces, el Señor promulgó su ley en medio de una terrible majestad desde la cima del Sinaí, para que su pueblo creyera,
acompañó la promulgación de la ley con una sublime exhibición de su autoridad, para que supieran que es el único Dios verdadero y viviente. Esta cita nos enseña que el Señor que promulgó su ley es el único Dios verdadero. Leamos otra cita. El que pronunció las palabras de la ley y llamó a Moisés al monte para hablarle era el Señor Jesucristo. Esta otra cita nos confirma que Cristo es ese único Dios verdadero que dio la ley en el Sinaí. Antes de que Él viniera, todo estaba bajo un mismo yugo. Sin embargo, Cristo se encontraba por encima de la ley. Como Él fue el autor de la ley, Él no estaba bajo el yugo de esta. Y los ángeles estaban en obediencia a Cristo. Él podía venir como uno igual al Padre y abrir su corazón a toda aflicción, pena, pecado y miseria. Esta última cita nos aclara que el autor de la ley también es Cristo. Sería interminable subir toda la evidencia que aclara este punto en particular, pero alcanza como advertencia para que entendamos que estudiar las revelaciones inspiradas para manipular la verdad en ellas es obra de Satanás. Yo creo que nuestro Padre es único Dios verdadero, y también creo que Cristo es único Dios verdadero, porque la revelación así lo enseña. Hay mucha hipocresía en estos falsos testigos que se amparan, como los trinitarios, solo en citas que aparentan darles la razón, pero no hacen mención de las incontables citas que expondrían su blasfemia. Este canal ha subido cada uno de los textos que utilizan para inducir la blasfemia que hace de Cristo menos Dios que su Padre, y se ha presentado evidencia que está a disposición de cualquiera que quiera estudiarla. Para continuar con este estudio, quiero volver al hecho que mencioné de estos grupos y personas individuales al principio. Después de varios años de haber negado el espíritu de profecía, y como si nunca lo hubiesen negado, volvieron a citarlo como palabra inspirada. Lo hicieron continuando la doctrina confusa adventista de primero el Padre y segundo Cristo, su Hijo. Por supuesto, sin la inclusión del falso tercero. Ese alejamiento doctrinal a esa clase de judaísmo no hizo más que fijar en las mentes de estas personas la doctrina de un solo Dios el Padre, minimizando a Cristo a un lugar de inferioridad como Dios. En otras palabras, al volver a decir creer y citar el espíritu de profecía, lo hicieron con una mezcla de la farisea comprensión de Dios y las enseñanzas confusas del adventismo moderno, acomodando toda la lectura inspirada a esa apóstata comprensión de la deidad. Un comentario importante. Cuando comenzaron a citar nuevamente el espíritu de profecía, como mencionamos, con esa mezcla doctrinal en sus mentes, declararon creer en él como palabra inspirada, pero contradictoriamente también manifestaron que no lo consideraban a la misma altura que la Biblia, como si el autor de ambos fuese distinto. Una triste demostración de la división que también hacen de la palabra de Dios. Además, quiero enfatizar cómo estas personas, después de salir de la doctrina trinitaria, llevaron la insistencia de tomar como centro el razonamiento verdadero de que tres no son uno, hasta convertirlo en uno irracional y negacionista de la revelación escrita. Por ejemplo, al presentar evidencia sobre la falsa creencia y doctrina trinitaria que postula tres son uno, lo hicieron durante tanto tiempo hasta irse al punto extremo de negar que dos sí son uno, como claramente la revelación lo manifiesta. Leamos otra declaración del espíritu de profecía que expresa la unidad del Padre y su Hijo, siendo dos personas que son uno, en todo lo que define la palabra Dios. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios,
Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo, por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Según el espíritu de profecía, Cristo era igual al Padre antes del surgimiento del pecado, no después como enseñan estas personas, utilizando el mismo argumento de Satanás en su rebelión, quien argumentó que Cristo era un gobernador impuesto por el Padre, negando la igualdad de Cristo con Dios. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante, toda la dulce libertad que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se le había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos. Estas personas enseñan que Cristo no era igual al Padre hasta que el Padre ordenó que lo fuese en el concilio en el cielo, el cual se encuentra registrado en el libro Historia de la Redención, capítulo 1. Sin embargo, la revelación inspirada nos da información del porqué de esa declaración, ya que Cristo era igual al Padre, como acabamos de leer, antes de la rebelión de Satanás. Leamos esta cita que aclara por qué el Padre dio la orden que su Hijo fuese igual a él. No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. No solo confundió a los ángeles en el cielo, continúa esa blasfemia en nuestros días. Tan grande es su odio hacia nuestro Salvador, que constantemente está buscando nuevas formas de tergiversar las revelaciones inspiradas para minimizar la igualdad de Cristo con su Padre. Al no poder lograr ser aceptado como Dios, ya que el único que es Dios como el Padre es Cristo, utiliza a sus hijos para enseñar que Cristo es inferior al Padre y difundir esa mentira como una injusticia sobre él. El Hijo de Dios ocupa una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? La apostasía de este ser creado se transmite hoy por sus hijos que tampoco reconocen la igualdad de Cristo con su Padre. Para ir finalizando este estudio, quería presentar una cita sobre lo que Dios inspiró a su mensajera a escribir, sobre las aseveraciones de Cristo de tener iguales derechos que su Padre. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios, mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella en la cual se ocupa el Padre en los cielos. Pero esto airó aún más a los fariseos. No solo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. El derecho de Cristo, según lo manifiesta la pluma inspirada, es por hacer una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que la del Padre. Esta declaración puede parecer poco significativa para aquellos que creen que un ser inferior al Padre puede rescatar a la humanidad de la muerte eterna. Sin embargo, el espíritu de profecía, incontables veces y en contextos diferentes, presenta con claridad la igualdad de Cristo y su Padre. Leamos dos citas más. El sello del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre del sacrificio expiatorio. No se requirió una ofrenda menor que el sacrificio de aquel que era igual al Padre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios,
Solamente uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Tan desvirtuado es el concepto que tienen de Cristo que, como dijimos, utilizan similares argumentos a los del mismo Satanás. Dicen exaltar al Padre enseñando que su Hijo es menor Dios que Él. Y eso es un insulto al sacrificio del mismo Padre, ya que nuestro Padre dio a su Hijo, porque solo su Hijo es igual a Él. Y no deberíamos nosotros minimizar sus acciones como una falta de comprensión de la verdad, sino como una planificada y decidida manipulación de la verdad para negar a Cristo como el Dios de nuestra salvación. Tanto han expuesto como razonamiento en la constante búsqueda de su doctrina despreciativa de Cristo inferior, hasta llegar a decir que sus palabras en Juan 3:16, las cuales expresan que el Padre envía a su Hijo, son otra evidencia que Cristo es menor que su Padre, por ser enviado por su Padre como mayor, negando con esa argumentación no solo el sacrificio infinito de Cristo al venir voluntariamente por amor a nosotros, sino enseñando con el mismo que la justicia que obra por la libertad de la elección no existe, ya que enviado significa para estas personas obligado. Leamos la palabra de Dios. El Hijo de Dios vino voluntariamente a realizar la obra de la expiación. No pesó sobre él ningún yugo obligatorio, porque era independiente y superior a toda ley. Únicamente Cristo estaba libre de la exigencia de la ley, para emprender la redención de la especie pecaminosa. Tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No solamente el espíritu de profecía es contundente sobre el sacrificio voluntario de Cristo, sino que además, como ya estudiamos, por ser Cristo también autor de la ley, estaba por sobre la ley para poder ponerse bajo esa misma ley que creó con su Padre y hacerse obediente hasta la muerte para rescatarnos. El Evangelio es simple, no simplista. Pregonar, como muchos lo hacen, que deben leer las Escrituras y aceptarlas literalmente como están escritas, como muestra de obediencia a Dios, es muchas veces el lazo que esconden para enseñar sus propias doctrinas, utilizando razonamientos humanos, pero ninguna sabiduría de Dios. Para finalizar, este estudio tiene como objetivo permitirle a Cristo, el gran Maestro, nos eduque sobre sí mismo a través de todas sus revelaciones. Espero tengan presente el peligro de aceptar cualquier razonamiento que, como estudiamos, contradiga las claras enseñanzas de la palabra inspirada. Me despido de ustedes con una última advertencia del espíritu de profecía. Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de la Iglesia de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrean la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Pocos son los que, habiéndose aventurado a hacer cosa semejante, se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los más siguen rechazando uno tras otro los principios de la verdad, hasta que se convierten en verdaderos incrédulos.